Arregla este motor y me caso contigo aquí enfrente de todos. La voz de Isabella Martínez resonó por el auditorio de Phoenix Automotive como una sentencia de muerte. Sus ojos azules brillaban con crueldad calculada mientras señalaba el motor de $2 millones que había derrotado a 15 ingenieros en 7 semanas consecutivas. Marcus Thompson se quedó helado en la entrada del auditorio, sus manos todavía sosteniendo el trapeador y la cubeta de limpieza. 200 empleados voltearon a verlo como si fuera un animal herido que se había perdido en la oficina. El silencio estaba tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado cortando la tensión. Isabella se levantó de la mesa principal, sus tacones low voting de $1,000 sonando contra el piso de mármol mientras caminaba hacia Marcus. Su perfume francés se mezclaba con el desprecio que emanaba de cada poro. A los 41 años, había construido un imperio automotriz con puños de hierro y corazón de hielo. Lo escuchaste bien, expresidiario, susurró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Si logras hacer funcionar lo que nuestros mejores cerebros de Stanford no pudieron, me caso contigo aquí mismo. Pero cuando falles y vas a fallar, seguridad te escolta para afuera y nunca más pones un pie en esta empresa. Marcus tenía apenas 34 años, pero su rostro mostraba cicatrices de una vida que pocos podían imaginar. 6 años atrás, había salido de la penitenciaría estatal de Arizona cargando únicamente una mochila vieja y la promesa de reconstruir su existencia desde cero. Nadie en Phoenix Automotive sabía que detrás del uniforme de conserje se escondía un hombre que había aprendido mecánica en los talleres más brutales del sistema carcelario. El motor dominaba la mesa de conferencias como un altar tecnológico, cromado, imponente y completamente silencioso. Era el corazón de un proyecto que podría revolucionar la industria de vehículos eléctricos, pero por 7 semanas permanecía muerto, burlándose de los diplomas colgados en las paredes de las oficinas. Isabella había convocado una junta de emergencia después de que el último equipo de consultores había fallado espectacularmente la noche anterior. La empresa estaba sangrando dinero, los inversionistas estaban perdiendo la paciencia y su reputación de CEO implacable estaba siendo cuestionada por los competidores. $15 millones en consultorías desperdiciadas, había gritado al equipo de ingeniería la mañana anterior. Están graduados de las mejores universidades del país y no pueden hacer funcionar una máquina que fue diseñada por nosotros mismos. Fue cuando Marcus cometió el error de levantar la mano. Señora Martínez, su voz era grave, controlada, cargando la autoridad silenciosa de alguien que había sobrevivido a los peores lugares que la sociedad podía ofrecer. ¿Puedo echarle un ojo a las especificaciones? Tal vez pueda echar la mano. El auditorio explotó en risas nerviosas. Algunos empleados intercambiaron miradas de pena ajena, otros simplemente movieron la cabeza con incredulidad. Un expresidiario ofreciendo ayuda con ingeniería de punta parecía la broma más cruel del día. Isabella vio la oportunidad perfecta. Humillar a Marcus públicamente serviría como ejemplo para cualquier empleado que se atreviera a cuestionar la jerarquía establecida. Además, los inversionistas japoneses que observaban desde la primera fila quedarían impresionados con su liderazgo autoritario. 2 horas, anunció, verificando su Rolex de platino. Es el tiempo que tienes para demostrar que sabes algo más que limpiar baños. Cuando falles, quiero que todos aquí se acuerden de lo que pasa cuando alguien trata de ser más listo de lo que realmente es. Pero Isabella no sabía que Marcus cargaba secretos que podrían cambiar todo. Secretos aprendidos en las profundidades del sistema carcelario, donde la supervivencia dependía de habilidades que ninguna universidad enseñaba. Mientras Marcus se acercaba a motor con la calma de alguien que ya había enfrentado desafíos mucho peores, sus ojos revelaban una confianza que hizo que algunos observadores más atentos se preguntaran si Isabella acababa de cometer el mayor error de su carrera. Si sientes que esta historia va a dar una vuelta de tuerca que nadie espera, no olvides suscribirte al canal porque lo que viene va a dejar a todos con la boca abierta. Isabella sintió una descarga de adrenalina corriendo por sus venas mientras observaba a Marcus acercarse al motor. Este era el tipo de teatro corporativo que adoraba, demostrar poder a través de la humillación pública. Había aprendido esa técnica siendo joven, observando a su propio padre destruir empleados en juntas de la fábrica. Atención personal, anunció, su voz amplificada por el sistema de sonido. Quiero que todos documenten este momento. Graben en los celulares, súbanlo a las redes sociales. Dejen que el mundo vea lo que pasa cuando alguien se atreve a desafiar la competencia de esta empresa. Los empleados obedecieron a regañadientes, algunos claramente incómodos con la crueldad innecesaria. Pero nadie se atrevía a contradecir a Isabella Martínez. Había construido su reputación corriendo gente por infracciones menores,
creando un ambiente donde el miedo era más poderoso que cualquier manual de recursos humanos. Marcus permaneció impasible, sus manos recorriendo la superficie del motor como si estuviera leyendo braille. Había aprendido mucho sobre máquinas en la cárcel, pero no de la manera que la gente se imaginaba. Durante 6 años, había trabajado en el taller mecánico de la penitenciaría, donde arreglar equipos rotos significaba la diferencia entre tener privilegios o pasar semanas en aislamiento. El verdadero aprendizaje había comenzado cuando conoció a Samuel Heavy Morrison, un ex ingeniero de General Motors que estaba cumpliendo una condena por fraude fiscal. Heavy había sido condenado injustamente, pero en la cárcel se convirtió en el mentor más valioso que Marcus podría haber encontrado. Chamaco, Heavy solía decir mientras le enseñaba a Marcus a diagnosticar motores por la vibración: la diferencia entre un mecánico común y un verdadero especialista no está en el título. Está en la capacidad de escuchar lo que la máquina te está tratando de decir. Isabella aumentó la presión psicológica, caminando alrededor de Marcus como un depredador rodeando a su presa. Nuestros ingenieros de Stanford probaron 47 teorías diferentes. Gastaron $300,000 en consultoría especializada. Pero tú, con tu historial criminal, crees que puedes resolverlo en 2 horas. Se volteó hacia los inversionistas japoneses, que observaban la escena con interés creciente. Señores, esto es una demostración perfecta de cómo mi liderazgo mantiene esta empresa enfocada en la realidad. No toleramos ilusiones ni arrogancia innecesaria. Marcus continuó su examen silencioso, pero internamente estaba procesando información que ninguno de los ingenieros había considerado. En la cárcel, había aprendido que las máquinas complejas frecuentemente fallaban por razones sencillas. Heavy le había enseñado una regla fundamental: cuando todos están buscando problemas complicados, generalmente la solución está escondida en algo demasiado obvio para ser notado. Isabella intensificó sus ataques verbales, alimentada por la creciente atención de la audiencia. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Marcus? Ustedes, los expresidiarios, siempre creen que merecen más de lo que la vida les ofrece. Pasan años en la cárcel soñando con una segunda oportunidad, pero la realidad es que algunos errores no se pueden deshacer. Pausó dramáticamente, saboreando cada palabra. Tuviste tu oportunidad cuando permití que trabajaras aquí como conserje. Eso debería haber sido suficiente para alguien con tu pasado. Pero no, tenías que tratar de subir más allá de tu lugar. Las palabras de Isabella cortaron más profundo de lo que imaginaba. Marcus había pasado 6 años luchando contra el estigma de expresidiario, enfrentando rechazos en cientos de entrevistas de trabajo. Cuando finalmente consiguió el trabajo en Phoenix Automotive, se había prometido a sí mismo que demostraría su valor a través del trabajo dedicado, no de confrontaciones innecesarias. Pero algo en las especificaciones técnicas del motor había llamado su atención durante las semanas anteriores. Mientras limpiaba las oficinas de los ingenieros, había notado patrones en los reportes de falla que le recordaban problemas que había resuelto en el taller de la prisión. Interesante, murmuró Marcus, examinando una conexión específica en el sistema eléctrico. Este motor usa un sistema de encendido secuencial adaptativo. Muy sofisticado. Isabella se rió con desdén. ¿Sofisticado? Ni siquiera sabes pronunciar la mitad de esas palabras técnicas correctamente. Estás nomás repitiendo jerga que escuchaste a los verdaderos ingenieros discutir. Lo que Isabella no se daba cuenta era que Marcus había identificado algo crucial. El motor no estaba descompuesto, estaba siendo saboteado por un error de programación tan sutil que solo alguien con experiencia en sistemas improvisados podría reconocer. En la cárcel, Marcus había aprendido que las máquinas frecuentemente fallaban no por problemas mecánicos, sino por conflictos entre diferentes sistemas tratando de controlar la misma función. Heavy le había enseñado a reconocer esos conflictos a través de señales que los ingenieros convencionales ignoraban. Marcus cerró los ojos por un momento, bloqueando las risas crueles y los comentarios malvados que resonaban por el auditorio. En su mente, podía escuchar la voz ronca de Heavy Morrison resonando por las paredes heladas del taller de la prisión. Cuando todo el mundo está en tu contra, chamaco, lo único que importa es lo que tú sabes que es verdad. El recuerdo lo transportó de regreso a esa mañana de invierno, 3 años atrás, cuando Heavy le había mostrado algo que cambiaría su entendimiento sobre las máquinas para siempre. «Ven acá, Marcus», Heavy había susurrado, señalando un generador que abastecía la lavandería de la prisión. «Esta cosa se ha estado descomponiendo cada semana desde hace 2 meses. Los técnicos de la ciudad vienen acá, cambian piezas, hacen reportes bonitos, pero sigue descomponiéndose.
¿Sabes por qué? Marcus había movido la cabeza, genuinamente curioso. Heavy sonrió con esa manera de maestro que todavía existía dentro del hombre quebrado por el sistema judicial. Porque están buscando en el lugar equivocado. Mira nomás esto. Heavy señaló dos alambres que parecían idénticos a ojos inexpertos. Este sistema tiene dos unidades de control tratando de dar órdenes al mismo componente. Es como tener dos jefes gritándote comandos diferentes al oído. Ahora, 3 años después, Marcus reconocía exactamente el mismo problema en el motor de $2 millones de Phoenix Automotive. Dos sistemas de control independientes, programados por equipos diferentes, creando conflictos de comando que hacían que el motor fallara de manera aparentemente aleatoria. Isabella intensificó su performance, dándose cuenta de que tenía una audiencia cautiva. Raza, están viendo un ejemplo perfecto de cómo algunas personas viven en negación. Este hombre realmente cree que puede resolver un problema que le costó a nuestra empresa $15 millones en consultorías. Se acercó más, bajando la voz a un tono venenosamente íntimo. Marcus, ¿quieres saber la verdad? Investigué tu pasado antes de contratarte. 6 años por robo agravado y agresión. Le pegaste a un policía durante un asalto mal planeado. No es exactamente el perfil de un genio incomprendido. Las palabras cortaron hondo porque cargaban una verdad que Marcus había pasado años tratando de olvidar. A los 26 años, adicto a las drogas y desesperado por dinero, había cometido el peor error de su vida. Intentó asaltar una farmacia y terminó lastimando a un policía durante la confusión. No había excusas, no había justificaciones. Solo consecuencias que cargaría para siempre. Pero Isabella no sabía el resto de la historia. No sabía sobre las noches en vela que Marcus había pasado estudiando manuales de ingeniería en la biblioteca de la prisión. No sabía sobre los fines de semana que había dedicado a ayudar a Heavy a mantener funcionando todos los equipos de la penitenciaría. No sabía que se había convertido en el mecánico no oficial de toda una prisión, resolviendo problemas que técnicos con licencia no podían solucionar. Doctor Saracen, dijo Marcus de repente, interrumpiendo el discurso venenoso de Isabella. El auditorio se quedó en silencio. Saracen era la ingeniera en jefe que había liderado el proyecto de motor, una mujer brillante graduada del MIT que había dejado la empresa 3 meses atrás en circunstancias misteriosas. Perdón. Isabella parpadeó, confundida por el cambio súbito de tema. La doctor Saracen diseñó la arquitectura básica de este motor, pero la implementación final fue hecha por el equipo del Dr. Rodríguez después de que ella se saliera de la empresa. 2 filosofías de programación diferentes tratando de controlar el mismo hardware. Marcus se volteó para enfrentar a Isabella directamente, su voz cargando una confianza que hizo que algunos empleados se enderezaran en las sillas. Es por eso que sus ingenieros no pudieron resolver el problema. Están buscando fallas mecánicas cuando el problema es de comunicación. Isabella sintió un frío en el estómago, pero mantuvo la máscara de superioridad. Estás inventando teorías para impresionar a la audiencia. No hay manera de que sepas esa información técnica. Limpio las oficinas desde hace 3 años, Isabella. Leo los reportes que dejan en los escritorios. Escucho las conversaciones que creen que son privadas. Subestimaron no solo mi competencia técnica, sino mi capacidad de observación. El auditorio comenzó a murmurar con interés renovado. Algunos empleados intercambiaron miradas significativas, recordando conversaciones que habían tenido cerca de Marcus, tratándolo como mueble invisible. Marcus caminó hasta un pizarrón blanco cercano y tomó un marcador. Puedo mostrar exactamente dónde está el conflicto de programación, pero antes necesito que entiendan algo. No estoy haciendo esto para impresionar a nadie o para demostrar algún punto. Dibujó un diagrama sencillo, pero técnicamente preciso, mostrando cómo 2 sistemas de control podrían entrar en conflicto. Estoy haciendo esto porque Heavy Morrison me enseñó que el conocimiento desperdiciado es la mayor tragedia que existe. Y ustedes tienen una máquina increíble siendo saboteada por un problema sencillo. Marcus se acercó a motor con la confianza silenciosa de un cirujano entrando a un quirófano. Sus dedos encontraron un panel de acceso que había sido ignorado por semanas de diagnósticos. Con movimientos precisos, quitó una tapa lateral revelando un enredo de cables que parecían idénticos a ojos no entrenados. Aquí está su problema, dijo, su voz resonando por el auditorio ahora completamente silencioso. Tienen 2 controladores principales tratando de manejar el mismo sistema de encendido. El controlador original de la Dr. Chen y el nuevo sistema que el Dr. Rodríguez instaló después de que ella se fuera.
Isabella sintió la sangre escurrirse de su cara. Solo 5 personas en la empresa sabían sobre los conflictos internos que habían causado la salida abrupta de la Dr. Chen. ¿Cómo podría un conserje tener acceso a información tan sensible? Marcus continuó trabajando, sus manos moviéndose con precisión que impresionó hasta a los ingenieros más escépticos. El sistema de la Dr. Chen fue programado para optimización de eficiencia. El sistema del Dr. Rodríguez prioriza longevidad del motor. Cuando ambos tratan de controlar simultáneamente, crean comandos contradictorios. Desconectó 2 cables específicos y los reconectó en una secuencia diferente. En la prisión, Heavy me enseñó que a veces no necesitas agregar complejidad para resolver un problema. A veces nomás necesitas eliminar la interferencia. Eso es imposible, murmuró el Dr. Rodríguez desde la audiencia, su acento español cargado de incredulidad. Trabajamos en esas configuraciones por meses. No puede ser tan sencillo. Marcus se enderezó, limpiándose las manos en una toalla. Dr. Rodríguez, su sistema es brillante. El problema no es con su programación, es con la comunicación entre los 2 sistemas. Estaban tratando de arreglar algo que no estaba roto en lugar de reconocer que tenían 2 jefes dando órdenes diferentes al mismo empleado. Isabella observaba con horror creciente mientras Marcus explicaba detalles técnicos que revelaban un conocimiento profundo no solo del motor, sino de la política interna de la empresa. ¿Cómo había descubierto información que ella pensaba que era confidencial? Voy a encender el motor ahora, anunció Marcus. Pero antes, Isabella, necesitas entender algo importante sobre liderazgo. Se volteó para enfrentarla directamente, ignorando completamente la audiencia de 200 personas. Durante 3 años, me trataste como si fuera un mueble. Nunca preguntaste sobre mi formación, nunca te cuestionaste porque siempre terminaba las tareas de mantenimiento más rápido que otros empleados, nunca notaste que leía los reportes técnicos durante mi hora de comida. Su voz era calmada, pero cargaba el peso de años de frustración contenida. Asumiste que el conocimiento viene únicamente a través de títulos caros y contactos privilegiados. Pero en la cárcel, aprendí que la competencia real viene de necesidad, dedicación y humildad para aprender de cualquier persona que tenga algo que enseñar. Isabella trató de recuperar el control de la situación. Aunque arregles este motor, eso no cambia el hecho de que eres un criminal. No cambia tu pasado. Marcus asintió calmadamente. Tienes la razón absoluta. Cometí crímenes terribles. Lastimé gente inocente. Pasé 6 años pagando por esos errores y voy a cargar esa responsabilidad por el resto de mi vida. Pausó, dejando que el peso de esas palabras llenara el silencio. Pero cometiste un error diferente, Isabella. Desperdiciaste 3 años de potencial porque decidiste que mi pasado definía completamente mi futuro. ¿Cuántos otros talentos perdiste haciendo juicios basados en prejuicios en lugar de observar lo que la gente realmente puede ofrecer? Marcus presionó el botón de encendido. El motor despertó con un rugido suave y poderoso que hizo vibrar todo el auditorio. Pero esta vez, en lugar de los ruidos irregulares y fallas que habían atormentado a los ingenieros por semanas, la máquina cantaba con la armonía perfecta de componentes trabajando en sincronización absoluta. Los indicadores digitales mostraban números que ninguno de los ingenieros había visto antes. Eficiencia de 94%, temperatura estable, presión constante. El motor no solo funcionaba, estaba operando más allá de las especificaciones originales. Dios mío, susurró el Dr. Rodríguez, estudiando las lecturas con asombro creciente. Los parámetros están perfectos. ¿Cómo supiste? Isabella permaneció paralizada mientras la realidad de la situación se cristalizaba a su alrededor. No solo había sido demostrado que estaba equivocada públicamente, había sido educada sobre liderazgo por un hombre que había sistemáticamente humillado y subestimado. Los inversionistas japoneses se levantaron y comenzaron a aplaudir lentamente. Otros empleados se unieron, creando una ovación que resonó a través de todo el edificio. Pero Marcus no estaba sonriendo en triunfo. Su expresión permanecía seria, respetuosa. Isabella dijo cuando el aplauso disminuyó. Ofreciste matrimonio como parte de tu desafío. Obviamente, eso fue teatro cruel, no una propuesta genuina. Pero tengo una contrapropuesta. El auditorio se quedó en silencio absoluto, esperando sus siguientes palabras. Dame la oportunidad de trabajar como consultor de sistemas integrados. No porque lo merezca después de arreglar este motor, sino porque puedo ayudar a esta empresa a evitar problemas similares en el futuro. Y a cambio,
Te voy a enseñar algunas cosas sobre cómo identificar potencial en lugares en los que nunca pensaste buscar. En ese momento, Isabella enfrentó una decisión que definiría no solo el futuro de su empresa, sino el tipo de líder que realmente quería ser, porque Marcus acababa de ofrecer algo que ningún curso de administración había enseñado. Una lección de humildad viniendo de alguien que había perdido todo y reconstruido su vida a través de competencia genuina y determinación silenciosa. 6 meses después, Isabella Martínez caminaba por los pasillos de Phoenix Automotive con una perspectiva completamente diferente. El edificio se veía igual, pero había aprendido a observar detalles que antes pasaban desapercibidos, como la forma en que los empleados de limpieza conocían cada equipo del edificio, o como los técnicos de mantenimiento frecuentemente identificaban problemas antes que los mismísimos ingenieros. Marcus se había convertido en el director de innovación y sistemas integrados, un puesto creado específicamente para aprovechar su capacidad única de identificar soluciones no convencionales. Su primer proyecto había ahorrado $3 millones identificando ineficiencias que equipos especializados habían pasado por alto durante años. La transformación de Isabella no pasó de la noche a la mañana. En las primeras semanas después del incidente del motor, había resistido el cambio, tratando de minimizar la importancia de lo que había pasado. Pero los resultados financieros eran innegables, y los inversionistas japoneses habían dejado claro que veían a Marcus como un activo estratégico fundamental. El momento decisivo llegó cuando Marcus propuso un programa de talentos escondidos, una iniciativa para identificar empleados con habilidades subutilizadas independientemente de su posición jerárquica actual. La primera persona descubierta a través del programa fue María Santos, una empleada de la cafetería que había estudiado química antes de emigrar a Estados Unidos. María identificó una inestabilidad en el nuevo combustible sintético que los ingenieros químicos habían perdido completamente. Su solución sencilla: ajustar el pH a través de un aditivo que costaba menos de 50 centavos por litro, mejoró la eficiencia del combustible en 12%. Tenías razón, Isabella le admitió a Marcus durante una junta privada en su oficina. Estaba desperdiciando recursos humanos por puro prejuicio. ¿Cuántas oportunidades perdimos a lo largo de los años por culpa de mi arrogancia? Marcus, ahora vistiendo un traje sencillo pero respetable, sonrió con la misma calma que había demostrado durante el desafío 6 meses antes. Isabella, el pasado importa menos que lo que hacemos con las lecciones que aprendemos. Estás creando una cultura donde la competencia se valora por encima de las credenciales. Eso va a transformar esta empresa. Phoenix Automotive se había convertido en un caso de estudio en escuelas de administración. El programa de talentos escondidos había identificado 17 empleados con habilidades extraordinarias que estaban siendo subutilizadas. La empresa ahorró $8 millones en consultorías externas solo aprovechando mejor los recursos internos. Los números hablaban por sí solos. La productividad aumentó 23%, la satisfacción de los empleados alcanzó niveles récord, y la empresa había conquistado contratos internacionales basados en su reputación de innovación genuina. Isabella había aprendido a hacer algo que nunca había considerado antes: escuchar. Durante sus caminatas diarias por la oficina, se paraba a platicar con empleados de todos los niveles, preguntando sobre sus antecedentes, intereses e ideas. Descubrió que el velador nocturno había sido profesor de física en El Salvador, que la recepcionista tenía un MBA interrumpido por cuestiones familiares, que el técnico de informática había desarrollado algoritmos que podrían revolucionar sus sistemas internos. Marcus mantuvo su humildad característica aún con el éxito. Se había casado con Linda, una enfermera que conoció durante un programa de voluntariado en clínicas comunitarias, algo que comenzó a hacer para retribuir a la sociedad por los errores del pasado. Vivían en una casa sencilla, y Marcus todavía manejaba el mismo carro usado que tenía cuando era conserje. ¿Saben cuál fue la lección más importante que aprendí en la cárcel? Marcus preguntó durante la comida anual de la empresa, donde había sido invitado a hablar sobre superación y segundas oportunidades. No fue sobre mecánica o ingeniería. Fue sobre juzgar el carácter. Miró a la audiencia de 500 empleados, muchos de los cuales habían presenciado su transformación de conserje a ejecutivo. En la cárcel, aprendes rápidamente que las apariencias engañan. El güey más educado puede ser peligroso, mientras que el más intimidante puede tener un corazón generoso. Aprendí a evaluar a la gente por lo que hacen, no por lo que parecen ser. Isabella observaba desde el fondo del auditorio, recordando a la mujer arrogante que había sido solo un año antes.
El programa de talentos escondidos se había expandido a otras empresas y frecuentemente recibía invitaciones para dar pláticas sobre liderazgo inclusivo en conferencias de negocios. La mayor recompensa llegó cuando Heavy Morrison fue liberado de la prisión después de que su condena fuera revisada por irregularidades procesales. Marcus había trabajado discretamente con abogados pro bono para revisar el caso, usando parte de su salario aumentado para costear los gastos legales. Heavy visitó Phoenix Automotive en su primer día de libertad. A los 72 años, caminaba despacio por los pasillos modernos, observando con orgullo paternal, mientras Marcus explicaba los proyectos en desarrollo. «Hiciste más de lo que jamás me imaginé, chamaco», dijo Heavy, sus manos temblorosas tocando el motor que había causado toda la transformación. «Usaste lo que aprendiste no solo para salvarte, sino para salvar a otras personas también». Marcus abrazó al hombre que había sido más que un mentor, había sido el padre que nunca tuvo. «Heavy, todo lo que logré comenzó contigo enseñándome que el conocimiento verdadero viene acompañado de responsabilidad, y que las segundas oportunidades solo significan algo cuando las usamos para ayudar a otros a tener sus propias oportunidades». La historia de Marcus e Isabella se extendió a través de las redes sociales y medios especializados, convirtiéndose en un símbolo de cómo los prejuicios pueden cegar a los líderes ante talentos extraordinarios. Más importante, demostró que la transformación personal es posible tanto para quien comete errores como para quien los juzga injustamente. Un año después del incidente que cambió todo, Phoenix Automotive se había convertido en una de las empresas más deseadas para trabajar en Estados Unidos. El programa de talentos escondidos había sido implementado en 43 empresas diferentes, creando oportunidades para miles de empleados subestimados. Isabella aprendió que el verdadero liderazgo no viene de intimidar subordinados o mantener jerarquías rígidas. Viene de crear ambientes donde cada persona puede contribuir con su potencial máximo, independientemente de su pasado o posición actual. Y Marcus descubrió que la mayor venganza contra el prejuicio no es demostrar que los demás están equivocados, es usar tu competencia para abrir puertas que otros como tú puedan atravesar. Si esta historia te llegó al corazón y te hizo pensar sobre talentos que pueden estar escondidos a tu alrededor, no olvides suscribirte al canal. En los comentarios, cuéntanos sobre alguna vez que te subestimaron o cuando reconociste potencial donde otros no vieron. Tu experiencia puede inspirar nuestra próxima historia de transformación y justicia.